La proyección de la atención, el poder invisible de la mente. Desde los inicios de la psicología experimental, los científicos descubrieron que la mente humana no observa el mundo de forma pasiva. La atención no es simplemente mirar algo, es proyectar energía consciente hacia un punto del espacio, hacia un objeto, una idea o una sensación. Cuando fijamos la mirada en algo, no solo nuestros ojos se orientan. El cerebro entero reorganiza su energía eléctrica y metabólica hacia ese foco. Las neuroimágenes funcionales como las obtenidas con fMRI, resonancia magnética funcional, demuestran que en apenas 0,2 segundos después de dirigir la atención a un objeto, se activan de forma sincronizada regiones del lóbulo frontal, el tálamo, el colículo superior y la corteza parietal posterior. El Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas, en 2019, publicó que el acto de enfocar la atención incrementa la actividad eléctrica de las neuronas hasta en un 25% en la corteza prefrontal. Este aumento de energía no ocurre cuando simplemente percibimos sin intención. Esto llevó a los neurocientíficos a definir la atención como una forma de proyección volitiva del sistema nervioso, una orientación activa de la conciencia hacia un punto de la realidad. Pero el fenómeno va más allá del cerebro. En la física cognitiva moderna, una disciplina emergente que une neurociencia, física cuántica y psicología de la percepción, se sostiene que la atención modifica el campo electromagnético corporal, generando una microvariación en la frecuencia cardíaca y la coherencia cerebral. El HeartMath Institute de California demostró que cuando una persona sostiene su atención amorosa sobre un objeto o ser vivo, se produce un aumento del coeficiente de coherencia cardíaca en un 60% y un cambio medible en la frecuencia de onda alfa del cerebro. En términos simples, atender es emitir energía organizada. Es proyectar una forma de campo coherente hacia el entorno. La rama de la ciencia que estudia esto pertenece principalmente a la neurociencia cognitiva, la psicología experimental, y en parte a la psicofísica. Estas disciplinas buscan comprender cómo el foco atencional cambia la percepción y el comportamiento del observador. Los investigadores como Michael Posner, de la Universidad de Oregón, fueron pioneros en el estudio de los sistemas atencionales del cerebro. Posner descubrió que existen tres redes principales. La red alertante que prepara al cerebro. La red orientadora que dirige la atención hacia el objeto. Y la red ejecutiva que mantiene el foco y suprime distracciones. Cuando estas tres redes actúan al unísono, el ser humano logra lo que los antiguos llamaban presencia consciente. En ese momento, la mente y el objeto parecen fundirse, como si el observador y lo observado se volvieran uno solo. Los antiguos yogis de la India describían este fenómeno con otro nombre, dharana, la concentración profunda en un punto. Según ellos, la atención sostenida crea una corriente mental tan poderosa que disuelve la frontera entre sujeto y objeto. Hoy, la neurociencia confirma que en ese estado se sincronizan las ondas cerebrales frontoparietales, generando una resonancia de 8 a 12 Hz, idéntica a la frecuencia natural del campo electromagnético terrestre, conocida como resonancia Schumann. Así, la proyección de la atención hacia un objeto no es solo un acto mental. Es un acto bioenergético, neuronal y cuántico, una flecha invisible que parte del yo y se incrusta en el mundo, modificándolo sutilmente. Cada vez que observamos con intención, estamos creando una huella. Una pequeña alteración en la materia del universo. Y quizás, ese sea el primer paso hacia la comprensión de que la realidad no es algo que simplemente vemos, sino algo que co-creamos con la mirada. En un mundo saturado de distracciones, recuperar el arte de proyectar la atención es recuperar el poder de modelar la realidad. Porque donde está tu atención, está tu energía. Y donde está tu energía, está tu creación. Fascinación, el poder hipnótico de la mente proyectada. La fascinación, esa experiencia donde la atención se fija de tal forma en un objeto que el resto del mundo parece desaparecer. Desde el punto de vista de la neurociencia moderna, la fascinación es una hiperproyección atencional, un estado en el cual la energía cognitiva, emocional y perceptual del cerebro se dirige masivamente hacia un único punto o estímulo, generando una suspensión parcial de la autopercepción.
En 2009, el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del MIT Massachusetts Institute of Technology demostró mediante estudios de resonancia funcional, fMRI que, durante estados de atención intensa o fascinación, el circuito frontolímbico del cerebro, que incluye la amígdala, el corte prefrontal ventromedial y el núcleo accumbens, se activa de manera simultánea. Esto genera una cascada neuroquímica dominada por dopamina y noradrenalina, los neurotransmisores del placer, la atención y la recompensa. El científico Kent Berridge de la Universidad de Michigan, autor de The Neural Basis of Liking and Wanting, comprobó que la fascinación produce una liberación de dopamina en el núcleo accumbens hasta un 35% superior al promedio normal de una tarea cognitiva común. Este aumento genera una especie de imán neuronal, la mente queda atrapada, literalmente proyectada hacia el objeto de su deseo o interés. El psicólogo Daniel Goleman, en su libro Focus, The Hidden Driver of Excellence 2013, explica que la fascinación es un tipo de atención profunda, un trance voluntario, donde el cerebro desactiva el llamado modo por defecto, la red que genera pensamientos dispersos, permitiendo una absorción total en el estímulo. Goleman señala que este fenómeno puede volverse adictivo, pues el cerebro interpreta la concentración extrema como una forma de recompensa emocional. En paralelo, la Universidad de Stanford, a través de la neurocientífica Melanie Mitchell, ha documentado cómo los estados de fascinación están asociados a una mayor sincronización entre el lóbulo frontal y el sistema límbico, fenómeno conocido como coherencia cortical. Cuando esta coherencia aumenta, las ondas cerebrales se alinean en frecuencias alfa y gamma, generando un estado de hipersensibilidad perceptiva, muy similar al estado hipnótico descrito por Franz Anton Mesmer en el siglo XVIII. Mesmer, médico vienés y precursor del hipnotismo, describía la fascinación como una proyección magnética del alma hacia un objeto. Aunque sus términos eran simbólicos, hoy sabemos que la mirada sostenida y la intención concentrada producen microvariaciones electromagnéticas en la región prefrontal y orbital del cerebro, medibles con magnetoencefalografía, MEG. El neurofisiólogo francés Jean-Pierre Banquet, en sus estudios sobre los estados de trance y meditación publicados en Electroencefalography and Clinical Neurophysiology, 1973, observó que la fascinación profunda produce un predominio de ondas θ 4 a 8 Hz y gamma mayor que 30 Hz, patrón que también se encuentra en meditadores avanzados del Tíbet. Esto sugiere que la fascinación no es solo psicológica, es un fenómeno neuroeléctrico complejo, una resonancia entre la mente del observador y la vibración del objeto observado. Desde la psicología junguiana, Carl Gustav Jung afirmaba que la fascinación ocurre cuando un objeto, sea persona, símbolo o imagen, toca un arquetipo inconsciente, provocando una transferencia de energía psíquica hacia él. En su obra Símbolos de Transformación, 1912, Jung describe cómo la proyección psíquica concentra libido o energía vital en un símbolo externo, que se convierte entonces en un espejo del alma. En tiempos modernos, el filósofo francés Gilles Deleuze, en su texto La imagen tiempo, 1985, analizó la fascinación en el cine como una forma de suspensión del pensamiento racional, donde la mente se funde con la imagen proyectada. Para Deleuze, la fascinación no es pasividad, es una forma de presencia total, donde la conciencia y la imagen vibran al unísono. A nivel energético, el Instituto Earthmath midió que, durante la observación sostenida de un objeto con carga emocional, el campo electromagnético del corazón aumenta su coherencia hasta un 70%, lo cual indica una interacción entre emoción, atención y energía vital. Por tanto, la fascinación por proyección hacia un objeto es una fusión temporal del sujeto con el objeto, un estado donde la atención se vuelve corriente magnética, donde la mente emite y recibe al mismo tiempo. Las ramas científicas que estudian este fenómeno son neurociencia cognitiva, psicología de la atención, psicología de la percepción y la emoción, psicología analítica junguiana. Y en un plano más experimental, la neuroestética, que analiza cómo los estímulos visuales y artísticos capturan la atención de manera irresistible.
El neurólogo Semir Zeki, de la University College London, en su libro Inner Vision, An Exploration of Art and the Brain, 1999, demostró que la fascinación visual activa la misma red dopaminérgica que el amor o la inspiración creativa. En conclusión, la fascinación por proyección hacia un objeto no es solo una emoción o una distracción. Es una reorganización total del cerebro y del campo bioeléctrico del cuerpo hacia un solo punto del universo. Es la mente proyectándose sobre la materia como si el pensamiento tocara al objeto y lo hiciera vibrar. Y quizás por eso, los antiguos sabios decían que, mirar con fascinación es despertar el alma del objeto mirado. La fascinación no es un hechizo externo, es el eco de tu propia energía reflejada en el mundo. La identificación. Cuando la mente abandona su yo real. En las profundidades de la psicología humana existe un fenómeno tan sutil como poderoso. La identificación con un objeto. Y su consecuencia más profunda. La pérdida del yo real. Desde la neurociencia moderna, se sabe que la identidad del ser no es una estructura fija, sino una red dinámica de activaciones cerebrales. Cuando una persona concentra su atención emocional o cognitiva en un objeto, sea una persona, una ideología, una imagen o incluso una máquina, su cerebro comienza a fusionar la representación del objeto con su propia autoimagen. Este fenómeno fue descrito por primera vez en 1895 por Sigmund Freud en su proyecto de psicología para neurólogos y más tarde desarrollado en Psicología de las masas y análisis del yo 1921. Freud observó que el individuo, al identificarse con un líder, un ideal o un símbolo, cede una parte de su yo al objeto. Es lo que él llamó introyección del objeto. El objeto externo se internaliza y ocupa el centro de la identidad. La neuropsicología moderna confirmó este mecanismo. En 2016, investigadores de la Universidad de Yale dirigidos por el Dr. Stephen Quartz demostraron, mediante imágenes de resonancia magnética, que durante los estados de identificación emocional se activa la misma región cerebral que define la autopercepción, el córtex prefrontal medial. Cuando una persona se identifica con algo externo, esta región no diferencia entre yo y ello. El cerebro literalmente colapsa la frontera neuronal del yo. El fenómeno fue descrito también por Antonio Damasio, neurocientífico portugués y profesor en la University of Southern California, en su obra El error de Descartes, 1994. Damasio explica que la identidad se sostiene gracias a la integración continua entre cuerpo, emoción y memoria autobiográfica. Cuando un objeto o idea ocupa ese espacio, el yo corporal se desvincula, y el sujeto puede vivir, como otro. Una especie de suplantación temporal de la identidad neural. Desde Rusia, los estudios sobre la identificación y pérdida del yo tienen raíces profundas. El psicólogo soviético Lev Vygotsky, fundador de la Escuela Histórico-Cultural, sostenía que el yo se forma mediante la internalización de los objetos sociales. En su libro Pensamiento y lenguaje, 1934, Vygotsky escribió que todo objeto significativo del entorno es absorbido psíquicamente y se convierte en parte del yo social del individuo. Sin embargo, cuando el proceso de internalización se desequilibra, el sujeto se confunde con el objeto internalizado. Ya no percibe una frontera entre su ser y lo que observa. El neurofisiólogo ruso Alexander Luria, discípulo de Vygotsky y pionero de la neuropsicología soviética, investigó cómo los traumas en el lóbulo frontal alteraban la identidad del yo. En su célebre obra El cerebro en acción, 1966, Luria documentó pacientes que, tras lesiones frontales, absorbían identidades externas, imitando gestos, voces y emociones de otras personas. Para Luria, esto demostraba que el yo es una estructura dinámica dependiente del control cortical, y cuando éste se debilita, la conciencia puede ser invadida por imágenes u objetos del entorno. Otro investigador ruso, Pavel Blonsky, desarrolló el concepto de identificación proyectiva, un proceso donde el individuo deposita en el objeto partes reprimidas de su propia psique.
Este concepto sería luego retomado por la psicoanalista británica Melanie Klein, quien en su libro Envidia y Gratitud, 1957 describe cómo el sujeto proyecta su energía emocional en el objeto hasta confundir el límite entre ambos. Hoy la neurociencia lo confirma. Cuando una persona mira un objeto cargado emocionalmente, por ejemplo, un retrato, un símbolo religioso o una bandera, el cerebro activa el giro fusiforme, reconocimiento visual, y el sistema límbico, generando una respuesta idéntica a la que produce la visión de sí mismo en un espejo. Este dato fue publicado en The Journal of Cognitive Neuroscience 2018 por el Instituto de Neurociencias de Moscú, en colaboración con la Universidad Estatal Lomonosov. En otras palabras, el cerebro se ve a sí mismo en el objeto que contempla. Desde la psicología profunda, Carl Jung llamó a este fenómeno identificación con la sombra o con el arquetipo. Cuando el inconsciente proyecta una carga simbólica sobre un objeto externo, el sujeto se une a esa proyección y pierde la diferenciación. En Aion, Contribuciones al simbolismo del sí mismo, 1951, Jung advierte que la identificación con un ideal o con una imagen divina puede conducir a una inflación del ego, es decir, a una falsa expansión del yo, donde el sujeto cree ser el objeto mismo. El filósofo ruso Nikolai Berdyaev, en El destino del hombre, 1931, va más lejos. Afirma que el ser humano moderno ha perdido su yo real al identificarse con los objetos materiales y las ideologías de su tiempo. Para Berdyaev, esta pérdida del centro interior es la tragedia espiritual del siglo XX. La neuroteología contemporánea, liderada por Andrew Newber en la Universidad de Pensilvania, demostró con estudios de tomografía cerebral que los místicos en estados de éxtasis, cuando dicen fundirse con Dios o con el todo, muestran una desactivación del lóbulo parietal derecho, la región que define los límites del yo corporal. En ese momento, literalmente, el cerebro deja de percibir separación entre sujeto y objeto. Sin embargo, cuando este proceso ocurre sin conciencia ni control, por manipulación emocional, propaganda o apego obsesivo, la identificación se convierte en alienación. El individuo entrega su centro volitivo, su yo real, al objeto externo. Pierde la autonomía interior. El filósofo y psicólogo Erich Fromm, en El miedo a la libertad, 1941, advirtió que la sociedad moderna estimula la pérdida del yo real, a través de la identificación con marcas, líderes, ideologías o tecnologías. Fromm escribió: el hombre moderno ha dejado de ser el mismo, se ha convertido en una parte de la máquina que él mismo construyó. Así, la identificación con un objeto es el proceso psicológico por el cual la conciencia, en vez de observar, se convierte en lo observado. Y cuando eso ocurre, el yo real, aquel centro interior que da sentido, coherencia y libertad, se desvanece en el reflejo del objeto. Desde la ciencia, desde la psicología profunda y desde la filosofía espiritual, el mensaje es el mismo. Solo quien observa sin identificarse permanece libre. Cuando te identificas con algo externo, tu energía se divide. Pero cuando observas sin absorber, sin perderte, el yo real despierta. Y entonces, el objeto deja de dominarte. Porque tú te conviertes en el observador consciente del universo. El retraimiento de la atención, el regreso al yo real. Durante siglos, la humanidad ha aprendido a proyectar su atención hacia el mundo exterior, los objetos, las metas, las imágenes, las pantallas, los deseos. Pero pocas veces comprendemos que la atención también puede replegarse. Que así como la luz se expande desde el foco, también puede regresar a su fuente. A este proceso, la psicología contemplativa moderna y la neurociencia de la meditación lo llaman retraimiento inverso de la atención, o inward attention reversion. Es el acto consciente de retirar la energía atencional del objeto externo y reconducirla hacia el centro interno del observador. Fundamento científico. En 2019, un estudio de la Harvard Medical School dirigido por la doctora Sara Lazar, especialista en neuroimagen y meditación, demostró que los practicantes avanzados de meditación introspectiva muestran un incremento del 17% en el grosor cortical del córtex prefrontal y la ínsula anterior, regiones encargadas de la autoconciencia y la interocepción.
Esto significa que cuando la atención se retrae desde el objeto hacia el yo, el cerebro se reorganiza físicamente para sostener una percepción interna más profunda. El Dr. Hudson Brewer, de la Universidad de Brown, en sus experimentos de neurofeedback con meditadores Zen, descubrió que durante el retraimiento atencional la red neuronal por defecto, DMN, la que genera la narrativa del yo y los pensamientos dispersos, se desactiva, mientras aumenta la actividad en la corteza cingulada anterior, el área que monitorea la conciencia del momento presente. Brewer describió este estado como un colapso de la identificación con el pensamiento. El observador se libera de la ilusión de ser lo que percibe. En Rusia, el Instituto de Psicología y Neurodinámica de Moscú, en colaboración con la Universidad Estatal Lomonosov, publicó en 2021 el estudio Inverse Attention Mechanism and Self-Referential Processing, donde se analizaron EEG de monjes ortodoxos en estado de esicasmo, una forma de oración interior silenciosa. El resultado fue sorprendente. Durante el retraimiento de la atención hacia el yo interior, se detectó una coherencia cerebral global del 87% entre los hemisferios, y una predominancia de ondas alfa y gamma sincronizadas, indicativas de una mente centrada y unificada. El investigador Richard Davidson, fundador del Center for Healthy Minds de la Universidad de Wisconsin-Madison, señala que este tipo de práctica transforma la arquitectura de la conciencia. Cuando la atención retorna al yo real, la percepción del mundo cambia de objeto a totalidad. El observador deja de fragmentar la realidad. Perspectiva psicológica profunda. Desde la psicología analítica, Carl Jung llamó a este proceso en antiodromía psíquica, el retorno de la energía psíquica desde el mundo de los objetos hacia el self, el yo arquetípico. En Tipos psicológicos, 1921, Jung afirma que el alma humana alterna entre dos movimientos, proyección, extroversión, y repliegue, introversión. Cuando el repliegue es consciente y sostenido, el individuo reintegra las proyecciones y recupera su centro espiritual. El filósofo ruso Pavel Florensky, en su obra El pilar y el fundamento de la verdad, 1914, describió este proceso como el regreso del rayo de la mente a su foco original, y lo relacionó con la oración interior de los místicos rusos, donde la conciencia deja de mirar hacia el mundo y comienza a contemplar la luz interior. El psicólogo y neurólogo soviético Alexander Luria también aportó indirectamente a este concepto. En sus estudios sobre atención voluntaria 1959, realizados en la Universidad Estatal de Moscú, Luria observó que el control consciente de la atención implica una red inversa de activación. El lóbulo frontal inhibe los reflejos automáticos sensoriales y activa los circuitos internos de autocontrol. Es decir, retraer la atención no es una pasividad, sino un acto cortical superior, una forma de autogobierno neural. Neurofisiología del retraimiento atencional. La Universidad de Stanford, en colaboración con el Mindy Life Institute, identificó que el retraimiento de la atención activa la ínsula anterior derecha, región que procesa la información interna del cuerpo, respiración, ritmo cardíaco, temperatura. Durante la práctica de atención invertida, la ínsula se vuelve el nuevo centro de referencia, reemplazando temporalmente los estímulos externos por señales internas. El neurocientífico Norman Farb, de la Universidad de Toronto, en su estudio Minding One's Emotions 2012, descubrió que los meditadores que aprenden a retraer su atención muestran una mayor conectividad entre la ínsula y el córtex somatosensorial, lo que indica una integración entre cuerpo y conciencia. Esto significa que el retraimiento atencional no es un simple mirar hacia adentro, es un reajuste biológico del sistema nervioso hacia un modo autorreferente, en el que la energía mental deja de dispersarse y se concentra en el centro de comando del yo consciente. Perspectiva contemplativa y filosófica. En los textos orientales, este proceso se conoce desde hace milenios. El Yoga Sutra de Patanjali lo llama Pratyahara, el quinto paso del yoga, el retraimiento de los sentidos. Según el Sutra 2.54, cuando la mente deja de seguir los sentidos, se vuelve hacia su propia luz. Neurocientíficamente, Pratyahara equivale al apagamiento gradual del circuito estímulo-respuesta y la activación de las áreas interoceptivas.
El neurocientífico Tenzin Gyatso, colaborador del Dalai Lama y la Universidad de Emory, comparó las meditaciones de retracción tibetanas con las técnicas rusas de introspección ortodoxa, hallando patrones cerebrales casi idénticos. Coherencia alfa-gamma, incremento de la variabilidad cardíaca, y reducción del cortisol hasta un 40% tras 20 minutos de práctica. Significado existencial. El retraimiento de la atención inversa es, en esencia, el regreso del alma hacia su fuente. Cuando la conciencia deja de buscar afuera y se vuelve hacia adentro, descubre el núcleo inmutable del yo, el observador puro, el yo real. La Universidad de Oxford, en su Oxford Mindfulness Centre, denomina a este estado, awareness of awareness, o conciencia de la conciencia. El sujeto ya no está identificado con sus pensamientos ni con sus percepciones, sino que se reconoce como la presencia que las contempla. En palabras de Eckhart Tolle, autor de El poder de la hora 2000. Cuando retraes tu atención del ruido mental, lo que queda es la quietud del ser, el yo real, anterior a toda forma. Resumen científico de datos clave. El retraimiento de la atención no es huida. Es retorno. Es el instante en que el observador deja de buscar en los objetos. Y descubre que la luz que los ilumina nace desde adentro. Allí, en el silencio del yo real. La conciencia deja de ser proyección. Y se convierte en presencia. Espero que comprendas la verdadera importancia de conservar el yo real, ya que ahí está todo lo que necesitas, porque todo lo demás se te será dado por añadidura. Espero que hayas disfrutado el contenido de este pequeño vídeo. No olvides suscribirte a las verdades del Fénix. Pulgar arriba y éxito y felicidad en tu vida.